Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un vídeo que sinceramente ha causado un revuelo increíble en el mundo del espectáculo y estoy súper emocionado de compartir todos los detalles con ustedes. Como ya vieron por el título, vamos a estar hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más queridas y seguidas de Turquía. Últimamente sus nombres han estado en boca de todos, y no es para menos, porque los rumores, las especulaciones, e incluso las noticias que han salido sobre ellos han sido dignas de una telenovela. La prensa está en shock. Y lo más interesante de todo es que, después de tanto vaivén, ellos finalmente han respondido a estos rumores. Así que prepárense porque vamos a desgranar todo lo que se ha dicho, lo que han dicho ellos, y qué significa todo esto para sus fans. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema tan candente, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, por favor, consideren suscribirse a nuestro canal. Aquí nos encanta mantenerlos al día con las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Un simple clic en el botón de suscribir y en la campanita de notificaciones hará que no se pierdan ni un solo vídeo nuevo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a empezar. Así que el meollo del asunto gira en torno a Hande Erçel, la deslumbrante actriz que conquistó corazones con su papel en Love is in the Air, y Kerem Bürsin, su carismático coprotagonista en la misma serie. Como muchos de ustedes saben, la química entre ellos en pantalla fue tan electrizante que traspasó las cámaras y rápidamente surgieron rumores de que estaban viviendo un romance en la vida real. Al principio ambos mantuvieron un perfil bajo, dejando que los fans fantasearan y que los medios especularan libremente. Y créanme, las especulaciones volaron. Se les veía juntos fuera de las grabaciones, compartían momentos en redes sociales, y cada fotografía, cada comentario, era analizado hasta el último detalle. La prensa turca, siempre ávida de exclusivas, hizo de ellos su blanco favorito, publicando innumerables artículos sobre su supuesta relación, a veces con detalles muy íntimos, otras veces con afirmaciones bastante audaces. El punto álgido de esta marea de rumores llegó hace unos meses. Se habló de una posible ruptura, luego de reconciliación, incluso de planes de boda. Imaginen el drama. Algunas publicaciones aseguraban que habían terminado su relación debido a presiones externas, otras decían que estaban enfrentando problemas de pareja, y las más atrevidas incluso insinuaban infidelidades o diferencias irreconciliables. Esto, por supuesto, generó una gran angustia entre los seguidores de la pareja, quienes estaban profundamente invertidos en su historia de amor, tanto en la ficción como en la realidad. La presión mediática se volvió tan intensa que para muchos, la línea entre la vida privada de las celebridades y el escrutinio público se desdibujó peligrosamente. Hande y Kerem, conocidos por ser bastante reservados con su vida personal, se vieron en una situación difícil. Por un lado, querían mantener su privacidad, pero por otro, la constante avalancha de noticias falsas y rumores dañinos empezaba a afectarles. La prensa, actuando con una audacia inusitada, publicaba reportajes sin ningún tipo de verificación, alimentando la especulación y, en muchos casos, creando historias que simplemente no se ajustaban a la realidad. Era un ciclo vicioso donde cada rumor generaba más demanda de información, y la prensa respondía con más invenciones. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado. Recientemente, tanto Hande como Kerem han decidido romper su silencio y responder directamente a estas especulaciones. Y sus respuestas, déjenme decirles, han dejado a la prensa, y a muchos fans, completamente en shock. No se trata de una negación rotunda, ni de una confirmación dramática, sino de una estrategia mucho más sutil y, a la vez, contundente, que ha puesto en evidencia las tácticas de algunos medios. Empecemos por Hande Erçel. En una reciente aparición pública, cuando fue abordada por los reporteros, se le preguntó directamente sobre los persistentes rumores de que su relación con Kerem había terminado, y sobre los comentarios que sugerían que estaba en proceso de divorcio de un supuesto nuevo interés amoroso. Su respuesta fue una mezcla de sorpresa y una ligera incomodidad, pero manteniendo la compostura. En lugar de entrar en detalles o desmentir punto por punto cada rumor, Hande optó por una declaración general pero poderosa. Dijo algo así como: entiendo que mi vida y mi relación con Kerem generen interés, pero hay muchas cosas que se dicen que no son ciertas. Me gustaría pedir un poco de respeto por nuestra privacidad. Estamos bien, y eso es lo importante. Lo que llamó la atención fue su énfasis en
Respeto por la privacidad y su sutil manera de calificar la mayoría de las informaciones como no ciertas, sin entrar en la guerra de desmentidos que muchos esperaban. Por su parte, Kerem Bürsin también ha sido cuestionado al respecto. En una entrevista más reciente, con un tono un poco más directo pero igualmente medido, Kerem abordó la situación. Cuando se le preguntó sobre las noticias, sobre su supuesta ruptura con Hande y los rumores de que él mismo estaba saliendo con otra persona, su respuesta fue bastante clara y a la vez ingeniosa. Él señaló que a menudo los medios de comunicación y ciertas personas crean narrativas que no se corresponden con la realidad, simplemente para generar contenido y mantener el interés del público. Hay una tendencia a inventar historias cuando no hay nada concreto, dijo Kerem. Y lo que es más triste es que esas historias a veces se vuelven más creíbles que la verdad. Prefiero centrarme en mi trabajo y en mi vida real, en lugar de perseguir o desmentir cada rumor que surge. También añadió con una sonrisa que no ocultaba cierta ironía, que él mismo se sorprendía a veces con las cosas que leía sobre sí mismo. Lo fascinante de estas respuestas es la manera en que ambos, de forma coordinada pero independiente, han decidido no alimentar el circo mediático. No han entrado en un intercambio público de declaraciones, no han amenazado con acciones legales, sino que han utilizado su plataforma para enviar un mensaje más maduro y responsable. Han expuesto la naturaleza especulativa y a menudo inventada de las noticias que rodean su vida personal. La reacción de la prensa ha sido, como decíamos, de shock. Muchos medios que habían publicado titulares escandalosos y exclusivas sobre la supuesta crisis de la pareja, ahora se encuentran en una posición incómoda. Al no recibir negaciones explícitas o confirmaciones dramáticas, y con las respuestas medidas de Hande y Kerem que sugieren una desconexión con la realidad de los rumores, se han visto obligados a repensar sus fuentes y sus métodos. Algunos periodistas han admitido, de manera implícita, que gran parte de lo que se ha publicado se basaba en fuentes anónimas, o en interpretaciones exageradas de situaciones cotidianas. Para los fans estas declaraciones han sido un bálsamo y al mismo tiempo, un recordatorio de la realidad de la vida de las celebridades. Por un lado es un alivio saber que a pesar de todo el ruido, Hande y Kerem están bien, y que tienen una relación, sea cual sea su naturaleza actual. Por otro lado, es una lección sobre cómo no creer todo lo que se lee en los medios y sobre la importancia de respetar la privacidad de las personas, incluso de aquellas a quienes admiramos. La devoción de los fans es un arma de doble filo, puede ser una fuente de apoyo inmenso, pero también puede generar expectativas y presiones insostenibles. Además, estas respuestas pueden ser vistas como un movimiento estratégico inteligente por parte de Hande y Kerem. Al no ceder ante la presión mediática y al responder de una manera que desacredita la veracidad de los rumores sin ser agresivos, han recuperado el control de su narrativa. Han demostrado que no son peones en el juego de la prensa sensacionalista y que valoran su paz mental y su vida privada por encima de la gratificación instantánea que podrían obtener al participar en un escándalo. También es importante considerar el contexto cultural. En Turquía, la vida de las celebridades a menudo está bajo un escrutinio público muy intenso, y los medios de comunicación tienen un papel muy influyente. Sin embargo, figuras como Hande y Kerem, al ser tan populares, también tienen la capacidad de influir en la forma en que se manejan estos temas. Su decisión de responder de esta manera podría sentar un precedente para otras celebridades que se enfrentan a situaciones similares. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La prensa esperaba una confirmación o negación que alimentara más titulares, se ha encontrado con un muro de calma y dignidad. Hande y Kerem no solo han respondido a los rumores, sino que han expuesto las debilidades del periodismo sensacionalista que prioriza la especulación sobre la verdad. Han demostrado que la unidad y el apoyo mutuo, incluso en medio de la tormenta mediática, son clave. Han recordado a sus seguidores que al final del día, ellos son personas con vidas privadas que merecen ser respetadas. Y lo más importante, han dejado claro que su bienestar y su relación, sea cual sea su estado actual, es su asunto privado, y que no necesitan la aprobación ni el juicio de nadie más. Ha sido un tema realmente fascinante de seguir, ¿verdad? Hemos visto cómo la especulación puede crecer hasta proporciones épicas, cómo la prensa puede jugar un papel ambiguo, y cómo las celebridades, con inteligencia y elegancia, pueden retomar el control de su propia historia. Hande y Kerem nos han dado una clase magistral sobre cómo manejar la presión mediática, prioriza. 2. Su tranquilidad y su relación. Ha sido un viaje lleno de altibajos, pero finalmente sus respuestas claras y directas han puesto fin a la especulación desenfrenada, al menos por ahora.
Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan encontrado esta información intrigante y reveladora. Hemos desgranado los rumores, analizado las respuestas de Hande y Kerem, y reflexionado sobre el papel de la prensa. En resumen, hemos aprendido que la verdad a menudo se encuentra en el silencio y la calma, y que el respeto por la privacidad es un valor fundamental. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Su tiempo y su atención son muy valiosos para nosotros. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les parecieron las respuestas de Hande y Kerem? ¿Creen que la prensa debería ser más responsable? Déjenme saber sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y sus reflexiones. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido similar, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también estén al tanto de estas noticias. Y si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.